mother. Nada es sencillo. De 14 a 16 horas. Por Radio UNLA. FM 92.1. La radio de la Universidad Nacional de Lanús. ¿Por dónde empezar? Hay un CEPEM que tiene una coordinadora, que es Gladys Martínez, que tiene un libro, participó en un libro, es una de las autoras de un libro que se llama Derechos y Comunidad, el aporte del enfoque interseccional al trabajo en red en gerontología, y está aquí para contarnos un poco del libro, de la presentación. Gladys, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Contenta de estar acá nuevamente en este espacio. El libro tiene varias autoras. Vos sos una de ellas, Silvia Molina. ¿Querés que las diga? Yo las tengo acá a la vista. Sí, Silvia Molina, Paula Pochintesta, Marcela Herrera, Lorena Coste, María Borré, Sí. María Victoria Borré y me falta, y Gladys, Tocaya. y me toca ya también, digamos. Este libro sale o se origina en realidad de un proyecto, porque es como nosotros hacemos todo en el Centro de Personas Mayores desde el principio, tomando mucho esto de la idea de la universidad urbana comprometida y desde dónde construimos los problemas o desde dónde nos construimos nuestra currícula, ¿no? A partir de los problemas que son de la comunidad y siempre pensando el envejecimiento como un problema que ya se venía viendo hace mucho tiempo, pero en este caso el libro también es una manera también de poder empezar a pensar cómo escribir experiencias, ¿no? Porque tenemos mucho recorrido en el centro de la experiencia concreta y la experiencia con el trabajo con las personas mayores, y eso a veces hace que, bueno, seguimos con nuestras actividades de docencia, pero bueno, en el marco de la docencia, en la investigación también en el marco, todo va aportando, pero esta idea de poder, digamos, tomar como base la misma experiencia y desde ahí pensar la teoría y escribir y desde ahí reflexionar sobre el tema del envejecimiento, pensando en la diversidad, que es lo único que podemos dar como eje, ¿no? De qué puede ser unificador en el envejecimiento, qué pasa con las distintas personas que envejecen, qué es lo común. Lo común es la diversidad. Y en esa diversidad, las trayectorias de vida, cómo se transitó cada curso de vida, marca una posición diferente. Y esto es difícil decirlo teóricamente, porque se vuelve como un enunciado que a la hora de las prácticas no se ve. Entonces la idea fue, a partir de esta práctica, que fue un proyecto que hicimos con la Secretaría de Políticas Universitarias, y que concentraba dos poblaciones, una la nuestra, la del club, una de nuestra parte, digamos, una parte de nuestros proyectos, uno de nuestros programas, que es Club de Día, en articulación con el hospital, con un centro de día que se crea dentro del Hospital Esteves. Y entonces, en esa unión de estas propuestas, la idea fue hacer conjuntamente una capacitación sobre derechos con estas personas, con estos dos grupos. Y desde ahí empezamos la experiencia, realizamos la experiencia y había una propuesta dentro del mismo proyecto de la SPU, como lo habíamos enunciado, que después se iba a escribir, que se iba a haber una producción que saliera también de los mismos actores y de las mismas, como un producto de la experiencia. Y bueno, y así en realidad es el primer libro que logramos hacer, no es porque no se hayan hecho otros libros, pero sí es el primer libro que hacemos desde la propia experiencia del centro. ¿Se presenta? Ya se presentó. ¿Se presentó? Sí, ¿Cuándo? Se presentó en marzo, creo que fue, lo presentamos en el inicio de este año, cuando estábamos también inaugurando la apertura de la diplomatura y de la especialización. Y en ese marco lo presentamos, que también vinieron referentes muy importantes a la presentación. ¿Y cómo fue esa presentación? Siempre es raro. Escribir un libro es más bien algo que vas haciendo de a uno o en el grupo con el que lo está armando, y después, bueno, es ponerlo
Claro, la verdad que es una experiencia, es donde empieza el libro toma como que es el momento donde cobra su propia vida, ¿no? Y haber sido leída por, bueno, no sé, estuvieron Julieta Odone, estuvo Paula Danel, estuvo también, obviamente que también fue virtual en la presentación, también estuvo Tamara Ferrero, nuestra directora, y también Alejandra Barcala, que no solamente nos acompañó en la presentación, sino que ella también escribió el prólogo del libro. Para nosotros fue como una vuelta de lo que, justamente lo que se valoró básicamente es la posibilidad de escribir sobre lo que hacemos, ¿no? Y construir teoría también a partir de nuestras propias reflexiones, sobre todo con una experiencia de tantos años, ¿no? Y de estas cuestiones sobre las vejeces que no están dichas muchas veces, porque habitualmente lo que nos pasa es que tenemos un prejuicio o una manera de decir, bueno, llegas a cierta edad, obviamente son los 60 años, eso podemos hasta casi estar de acuerdo, aunque todavía ni siquiera en eso se está del todo de acuerdo. Pero bueno, después toda la valoración y la construcción social, que en realidad la vejez es una construcción social de un momento del curso de la vida, está muy transversalizada por un montón de prejuicios y formas de verla que no siempre y casi nunca responden a la singularidad de cada uno de los procesos de envejecimiento. Y sí hay una fuerte opresión cultural sobre estas personas que ya después de cierta edad nos volvemos menos productivas para un sistema que exige determinada velocidad, determinadas características, determinada condición más funcional para un sistema que la vejez en general no responde del todo. Entonces ahí es donde empiezan los grandes problemas y desde ahí por eso pensar que esa interseccionalidad no es una sumatoria, bueno, si yo soy mujer pobre, voy a estar en una condición de vejez que si soy un varón con cierta, digamos, no es una sumatoria, pero sí cada una de esas otras opresiones, oposiciones en la vida, no solamente en el momento de la vejez, sino de dónde venimos transitando, nos va a marcar un modo de envejecimiento que también tenemos que contemplar a la hora de pensar qué hacemos como respuesta al envejecimiento, ¿no? Nosotros en el caso de las personas, mujeres, que vivieron más tiempo de su vida internadas en un hospital psiquiátrico, en un manicomio, y que envejecen en el manicomio. Es una experiencia absolutamente distinta a lo que podemos decir de una persona que puede decir, ay, bueno, me preocupa la vejez porque me salieron arrugas. Bueno, está bien, esto puede ser una preocupación sobre los cuerpos, pero también cómo pensar y sobre todo cómo pensar los derechos, ¿no? Porque esta es desde ahí pensamos la perspectiva gerontológica. Y entonces el libro se vuelve también una excusa para decir esas cosas, ¿no? Digamos, la experiencia está planteada, pero también necesitamos para poder analizar esa experiencia, conceptualizar qué es lo que llamamos esta perspectiva gerontológica y por qué la gerontología tiene que ser básicamente o tiene que tener un enfoque básicamente basado en los derechos humanos. Primero porque hay una convención que hasta muchos profesionales no conocen o muchas personas comunes tampoco las conocen, pero nos preocupa que desde la universidad no nos pongamos como una fuerte responsabilidad la transversalización de que la perspectiva de derechos tiene que estar en todas las propuestas vinculadas a la gerontología, por ejemplo. Y en eso ahí hay muchas definiciones como esto que te venía diciendo, curso de vida, no es que es una etapa que sale descolgada después de otras, sino que la vejez es el producto de toda una vida, y además, hoy por hoy, es en sí misma la etapa tal vez la más larga de nuestras vidas, ¿no? Cuando pensábamos que no, el envejecimiento nos viene a decir, nos queda mucho tiempo por adelante. ¿Qué hacemos con este tiempo y en qué condiciones transitamos este tiempo? Pero en función, o sea, las propuestas tienen que contemplar esa diversidad, tienen que tener en cuenta las múltiples opresiones durante toda la vida y durante la vejez que se van dando en las distintas personas. Por eso la homogeneización, todo lo que tiene que ver con la patologización, ¿no? No somos solamente, lo digo somos porque yo ya desde el año pasado soy parte del colectivo de personas mayores y no somos solamente un conjunto de síntomas que van a ir empeorando, ¿no? Inclusive podemos hasta discutir esa idea de pérdida
que no se nombra en ningún momento de la convención, se habla de transformaciones. Hay que pensar, ¿no? Hay una parte en el libro, reflexionamos sobre esto. ¿Por qué en un momento crecemos y después hay un momento de la vida donde empezamos a envejecer? ¿Qué quiere decir eso? Digamos, ¿a qué se considera crecer y desarrollarse? ¿Y por qué se piensa que en la vejez se involuciona? Cuando en realidad se sigue transitando la vida, ¿no? Pero bueno, esto no está demasiado en la cultura. Un poco el libro viene a traer esa discusión y además entendemos que, bueno, desde lo que es nuestra perspectiva y nuestra manera de trabajar, creemos que los trabajos y las propuestas con personas mayores tienen que siempre respetar la dignidad de las personas mayores y tienen que centrarse también y tienen que transmitir este conocimiento con la condición o con, no sé, que sea accesible para que todas las personas puedan conocer sus derechos, sea cual fuere la condición en la que ellas están. Y que no sea solo conocer, sino hacerlos operativos, ¿no? Porque si no también es esto, damos cursos o vamos a dar estimulación, no sé, hay un montón de propuestas que está bien para pensar las vejeces, pero que no van al núcleo de la transformación, digamos, cómo trabajar con todas las poblaciones y en cada una de estas poblaciones responder también a hacer vivos sus derechos, ¿no? Que de alguna manera las personas se vuelvan protagonistas en cualquiera sea su edad. En esa palabra interseccional, ¿cuáles son algunas de esas intersecciones? Esa es gerontología y... Claro, bueno, acá cruza fuertemente, bueno, la gerontología está fuertemente feminizada, pero género es una de las cuestiones que suma una posición muy distinta y que también es otra construcción cultural. El tema de la discapacidad es otra intersección interesante para pensar qué pasa cuando se combinan o cuando se combinaron en algún momento de la vida y se envejece también con una discapacidad, porque no siempre es en el momento de esa vida. ¿Qué pasa con la pobreza? No es lo mismo, claramente, cómo se van transitando las vidas, pero no solamente, insisto, que no tiene que ver solo con una idea de estar en menos, ¿no? de que es solamente una opresión, sino que muchas veces también desde esas mismas intersecciones se construyen las resistencias, ¿no? Porque esto es lo que nos dice, de acá el enfoque de derechos humanos. No vemos solamente lo vulnerable, que seguro está, sobre todo con políticas que generalmente, en el mejor de los casos, son focalizadas, ¿no? Y digo en el mejor de los casos porque, bueno, nosotros estamos en un país que, por ejemplo, todo lo que ha sido todo el acceso a la seguridad social en nuestra región es uno de los que más personas han accedido y acceden a ese derecho. Sin embargo, las condiciones de vida son totalmente diversas y bueno, ahí también tenemos, por ejemplo, otra intersección con migrantes, por ejemplo, personas migrantes o personas que viven en zonas rurales muy alejadas, por ejemplo, del acceso a la salud, digamos, y todo esto también nos posicionamos para tenerlo en cuenta y para empezar a exigir también que en las distintas políticas se transversalice la perspectiva gerontológica, porque si no, quedamos con respuestas focalizadas que vuelven otra vez a borrar, ¿no? Porque obviamente al focalizar vos entrás o sea, personas después de 60 años, ¿no? Digo, está bien, tenés que focalizar y está muy bien que esto sea. Pero por otro lado, vos tenés un montón de otras políticas que incluyan también la accesibilidad a los distintos espacios, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Todo esto también tiene que estar pensado o tiene que incorporar la perspectiva gerontológica, ¿no? Para poder abarcar para que de verdad esas políticas se vuelvan interseccionales, ¿no? Esto es un trabajo que todavía estamos en deuda, pero ahí sí lo proponemos desde un ejemplo muy chiquito, muy concreto, que también se puede hacer interseccionalidad a la hora de pensar los proyectos que sí están por ahí a nuestro alcance. No es lo mismo, puesto esa especie de límite en los 60, a priori hasta los 65 trabajan todos, entonces no debe ser lo mismo como se piensan políticas en relación a alguien de 61 que trabaja y alguien de 66 que a lo mejor no está muy distinto de 61, pero que ya no. Exactamente, fíjate que el trabajo es un organizador de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si te dedicaste todo el tiempo a trabajar, como muchas veces
hacemos, pero no siempre porque queremos, pero bueno, hay que trabajar y está Casi bien. nunca porque queremos. Y entonces después todo ese tiempo libre es un tiempo que además se va a dar, es probable que además haya una reducción de tus ingresos en algún nivel, pero además es esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué Eso en pasa líneas cuando... generales. Claro, eso En líneas generales vamos a tener menos ingresos aunque tengamos. Pero claro, y en esa misma situación, imagínate que de pronto ya no tenés propuestas que tienen que ver o con tus intereses o no están accesibles o que no te... y que hay cada vez menos, ¿no? Y que entonces también ahora somos nosotras individualmente que nos tenemos que procurar el envejecimiento exitoso, porque entonces ahora yo tengo que anotarme y tengo que andar, digamos, también hay una responsabilidad social y no es solamente el mantenerse activo. El mantenerse activo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿En qué contexto? ¿No? Porque también es eso que de pronto empezamos en una locura de tener que ocupar ese tiempo otra vez y la vejez nos viene a decir otra cosa. Nos viene, digamos, si la vejez no nos sirve para discutir justamente todas estas, lo que venimos haciendo hasta ahora porque sentimos que hay una presión sobre nosotros que hay que hacer. Bueno, es una oportunidad. No la podemos aprovechar como tal porque la verdad que las barreras son múltiples, las desigualdades son cada vez mayores. Estamos en un momento, estamos hablando de esto en un contexto donde todos los miércoles tenemos más violencia física y visual, y la vemos con los jubilados o jubiladas. Pero la violencia viene en muchas de los ámbitos de la vida. Y la violencia también es desconocer, o quizá también desconocer esta diversidad también de transitar la vejez, ¿no? Entonces, implica para nosotros, sobre todo que estamos acá desde el ámbito más académico, implica tomar más en serio las reflexiones y la construcción de conocimiento que todavía nos falta en este sentido. Muchas veces desde la ciencia, desde el saber más hegemónico, seguimos a veces reproduciendo esas matrices. Está bien, hay que estudiar la diabetes, hay que estudiar las enfermedades, hay que estudiar... Pero ¿qué pasa con la vida? ¿No? No podemos reducir la vejez a determinadas situación, no sé, de pérdida de algo, que en realidad uno pierde y gana. No sé, depende de cuál es el valor, del valor social de las cuestiones que uno puede tener o no tener. Bueno, los prejuicios son múltiples, el edadismo como un factor que, bueno, en la pandemia quedó muy claro, ¿no? A la hora de elegir a quién poner un respirador, sobre todo fue más en los países centrales, pero bueno, quedó evidente que una vida joven vale más que una vida vieja, ¿no? Que una persona, ¿no? Que una persona, ya después de cierta edad, tu vida empieza a valer un poco menos. Bueno, esto hay que empezar a discutirlo, sobre todo en un contexto, insisto, de envejecimiento demográfico, donde cada vez somos más la población de personas mayores, y esto hay que tomarlo en serio, ¿no? Y empezar a pensar transformaciones que redunden en que la mayor parte, no digo todas, ojalá todas, las personas mayores accedan cada vez a más derechos, pero el trabajo es con las propias personas mayores, con toda la sociedad y en todos los ámbitos. Y es la sociedad, ¿no? Porque la sociedad te exige hasta un momento que seas hiperproductivo y después ya te encontró un lugar que seas productivo para el sistema de salud. Que vos no producís, pero vas a hacer que el sistema de salud se mantenga ágil y veloz. Y vas a tener que hacer todo esto y además cursos de cosas y un montón. Que además es curioso porque es un cuidado que tenés que tener a los 65 y medio y no a los 64. O sea, a los 64 no tenés que estar yendo al médico, no tenés que cuidar la diabetes, nada. A los 66. A los 64 producí. Es un sistema extraño en el que estamos viviendo. Bueno, no sé hace cuánto, pero... Sí, se va profundizando, y el envejecimiento es algo que no se termina de explicar, que no tiene que ver claramente, como lo ha dicho el presidente, ni con los pañuelos verdes ni con la baja a ver, se toma la baja de natalidad y la extensión de la vida, así se toma demográficamente la cuestión. Ahora, ¿por qué baja la natalidad? Hay múltiples cuestiones, y por qué
el problema es este, ¿no? Que cada vez vivamos más tiempo, que está buenísimo, pero que en estas condiciones de vida cada vez vamos a seguir viviendo, porque no tiene que ver con... Hay países que no tienen, por ejemplo, la ley de legalización y, sin embargo, de la interrupción del embarazo, sin embargo, también envejecen, por lo cual ese es un tema demográfico que tiene que ver con múltiples cuestiones sociales. Ahora, que estamos envejeciendo es verdad. Y que estamos en estas condiciones, vamos a envejecer mal, vamos a envejecer cada vez peor. O sea, si esto no se toma en cuenta, es verdad que va a tener que ser la profecía autocumplida, ¿no? Porque no es que no se requiera, al contrario, se requiere más política, se requieren más acciones, se requieren más transformaciones para poder hacer que esta diversidad, que yo digo, si no, solo van a poder acceder a los derechos quienes tengan una condición económica suficiente, quien tuviste un trayecto de vida que más o menos te vino bien, comiste bien, llegaste bien, y entonces vas a tener supuestamente una mejor vejez. Lo que pasa es que poner en cuestión eso genera que en 30 segundos te des cuenta que son las mismas condiciones que funcionan antes de la edad. Entonces, también pasa a los 30, que el que tiene dinero puede acceder a sus derechos de 30 y el que no. Entonces, por ahí la línea de corte está en esa intersección. Por eso hay que tomar curso de vida a la hora de pensar a la vejez. Si yo agarro a una persona en esa edad como descontextualizada, voy a ver lo que es eso, pero voy a poder entender a esa persona analizando cómo transitó, por ejemplo, el acceso a derechos durante todo el curso de vida, porque eso me va a dar mi lugar en la vejez. Claro. No hay duda. Si yo pude venir a la universidad, es distinto a cómo voy a envejecer que si no lo hice, ¿no? Digamos, no estoy tratando de poner en valores mejor, peor, pero es distinto. Y eso después, en función de una sociedad que sí otorga de valores qué es lo mejor y qué es lo peor, para que yo pueda acceder a otras cuestiones, obviamente me va a marcar una diferencia. Y estamos pensando en el libro, o sea, por eso tomamos, porque lo que nos movilizó fuertemente es estas vidas que a veces quedan por fuera hasta de las vejeces, ¿no? Porque ni siquiera desde la gerontología se habla de una persona que envejecer en un manicomio, digamos, ya de por sí está hablando de una sociedad que dejó atrás y afuera muchísimas cuestiones, ¿no? O construye que en realidad es lo que pasa, hacen un centro de día y el centro de día funciona ¿dónde? Adentro del manicomio, o sea, sale de la sala y va al centro de día, pero no salen del manicomio. Claro. Entonces, y ahí las trabajadoras, entre los que está María Victoria, que digamos que es la referente, digamos, del club de día en ese momento. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos también a reflexionar la importancia de escribir sobre estos cuerpos de los que nadie escribe, ¿no? Y también pensándolo, que no estamos haciendo que vengan acá, que vamos a hacer una terapia para que se dejen para que se vayan todos sus problemas mentales. No, vamos a hacer un espacio de interacción comunitario, colectivo, de construcción centrado en el derecho, digamos, para que conozcan también sus derechos y puedan hablar de eso. Y puedan, en algún momento, digamos, la idea es que esto continúa, el libro se terminó, el proyecto con los vaivenes de las dificultades, pero bueno, por suerte acá también tenemos la combi en general que puede ir, que podemos venir, que pueden venir hacia acá. Entonces, mensualmente, ahora también hubo algunas discontinuidades por ahí, más que nada de operativas, pero ahora la idea es que ese proyecto siga, que no se termine. ¿El libro se consigue dónde? El libro se consigue en un link, Perfecto. Que en todo caso lo podemos compartir porque es virtual, eso no te dije, igual estamos ahí viendo porque queremos hacer algunos ejemplares en papel porque nos gusta todavía tenerlo para verlo, pero no, nos interesa que se pueda difundir, es abierto, puede entrar, o sea, es un libro... ¿En el CEPEM está el link? En el CEPEM no estoy segura si está, pero podemos pedir que esté. Si no, pero cuando subamos esto, compartirlo claro. Ahí. Y igualmente es una buena idea que nosotros lo sigamos difundiendo por las redes porque es un libro gratuito. O sea, es un link, entrás y lo podés leer. Y entonces invitamos a todo el mundo que quiera y pueda, por lo menos a ver para ampliar un poco más, si algo de lo que dije le llamó la atención, bueno, aunque sea para discutirlo, nos encanta poder discutir estas cuestiones. Gladys, muchas gracias por haber venido, por haber presentado acá el libro también unos meses después. Gracias. Muchísimas gracias. Y una cosita más puedo decir, claro. El lunes que viene, para los que puedan andar por acá, vamos a celebrar la ceremonia de la Pachamama, que siempre la hacemos, y va a ser a las 10:30, entre 10:30 y 11, en La Pacheta, que es ahí al lado de la Plaza Democracia, y vamos a estar todos los años, también desde el CEPEM nos ocupamos también
desde la universidad de volver a abrir el pozo y hacer la ceremonia a la Pacha. Perfecto. ¿El lunes a qué hora? El lunes a las 11. A las 11 en 11. la Pacheta. Perfecto. Gladys, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que estés bien.